Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya lo prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo en el intrigante mundo del romance, o mejor dicho, el ex-romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un tema que, lo sé, ha estado en la mente de muchísimos de ustedes. Hoy, no solo vamos a desentrañar las razones detrás de su ruptura, sino que vamos a analizar cada ángulo posible, especulación y rumor que ha surgido, basándonos principalmente en las supuestas declaraciones de la madre de Kerem. Sí, escucharon bien. Parece que la mamá de Kerem, esa fuente inesperada, podría haber soltado algunas pistas jugosas sobre lo que realmente pasó entre estos dos íconos de la pantalla. Antes de que empecemos a desenmarañar este ovillo de emociones y secretos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. ¿Por qué esperar? Únanse a nuestra comunidad de amantes del chisme de celebridades, drama y análisis profundo de las relaciones más comentadas. Activen la campanita, no sean tímidos, para no perderse ninguno de mis vídeos sobre celebridades, chismes del mundo del espectáculo, análisis de tendencias y mucho más. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like. Un pulgar arriba es como un abrazo virtual y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ok, manos a la obra. Preparemos nuestras tazas de té, pongámonos cómodos y adentrémonos en el drama. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, sin exagerar, una de las parejas más queridas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco, y me atrevería a decir del mundo entero. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam era innegable, una chispa que se podía sentir a través de la pantalla, y rápidamente se tradujo en un romance en la vida real que enloqueció a los fans alrededor del mundo. Era como un cuento de hadas moderno. Los veíamos juntos en alfombras rojas, deslumbrando con su belleza y complicidad, disfrutando de vacaciones paradisíacas que documentaban con cada detalle, compartiendo fotos adorables en redes sociales que derretían hasta el corazón más frío. Parecían la pareja perfecta. La personificación del amor joven, exitoso y envidiable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la realidad a menudo se entrelaza con la fantasía, la burbuja de felicidad explotó. De repente, como un trueno en un día soleado, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular, alimentados por la ausencia de fotos juntos, comentarios crípticos en redes sociales y la inevitable fuente cercana a la pareja que siempre aparece en estos casos. Poco después se confirmó lo inevitable: Kerem y Hande habían terminado. La noticia causó conmoción entre sus seguidores, quienes no entendían que había podido salir mal. ¿Cómo era posible que ese romance de ensueño se hubiera desvanecido? Las especulaciones sobre las causas de la ruptura abundaron, desde diferencias irreconciliables, hasta la presión de la fama, pasando por la intervención de terceros, pero ninguna explicación oficial fue dada, hasta ahora, tal vez. Esa es la promesa de este vídeo, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego la supuesta bomba de la madre de Kerem. Según varios medios de comunicación, algunos más fiables que otros, y fuentes de información en línea que se alimentan del drama y el chisme, la madre de Kerem habría revelado, en conversaciones informales con amigos y familiares, algunos detalles sobre las razones detrás de la ruptura de su hijo con Hande. Imaginen la escena: una reunión familiar, una copa de vino, y una confesión inesperada. El drama. Quiero enfatizar con letras mayúsculas y negritas, que esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas, ni por Kerem, ni por Hande, ni por la propia madre. Por lo tanto, debemos tomarla con pinzas. Con mucha cautela. Como si estuviéramos manipulando una pieza de vidrio muy frágil. Sin embargo, el hecho de que se esté hablando tanto de ello en los medios y en las redes sociales, que haya generado tanta controversia y debate, nos obliga a analizarla con atención. Ignorarla sería negar la realidad. Una de las razones más mencionadas que supuestamente habría revelado la madre de Kerem es la diferencia en las prioridades de la pareja. Esta es una explicación bastante común, pero que a menudo encierra una verdad profunda. Hande, al parecer, estaba muy enfocada en su carrera profesional, buscando constantemente nuevos proyectos y oportunidades para crecer como actriz. Quería conquistar nuevos mercados, explorar personajes más complejos, consolidarse como una estrella internacional. Una ambición legítima y comprensible. Si bien Kerem también valoraba su carrera, parece que buscaba un equilibrio más sólido entre su trabajo y su vida personal.
Quería pasar más tiempo con Ande, viajar a lugares exóticos, construir un hogar juntos, en definitiva, avanzar hacia una relación más estable y comprometida. Visualizar un futuro juntos, más allá de la alfombra roja y las sesiones de fotos. Esta diferencia en las prioridades, según la madre de Kerem, habría generado tensiones y conflictos en la relación. Dos trenes que viajan a diferentes velocidades y en direcciones opuestas. Ande aparentemente sentía que Kerem la estaba presionando para tomar decisiones que no estaba lista para tomar, como comprometerse a largo plazo, formar una familia o reducir su ritmo de trabajo. Sentía que su libertad y su independencia estaban siendo amenazadas. Mientras que Kerem se sentía frustrado por la falta de compromiso de Ande. Sentía que no era una prioridad en su vida, que su relación no avanzaba y que sus sentimientos no eran correspondidos de la misma manera. Esta dinámica habría terminado por desgastar la relación, erosionando la confianza y el afecto, llevándolos a la inevitable ruptura. Otra razón que se menciona, aunque con menos frecuencia, es la presión mediática y la atención constante de los fans. Como dije antes, Kerem y Ande eran una de las parejas más populares y queridas, lo que significaba que cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era diseccionada e interpretada. Esta atención constante, según algunas fuentes, habría afectado negativamente la relación, generando estrés y ansiedad en ambos. Era como vivir en un reality show constante sin privacidad ni respiro. La madre de Kerem, al parecer, habría comentado que Ande se sentía especialmente abrumada por la presión mediática. Le costaba lidiar con los paparazzi, los rumores y las especulaciones constantes. Se sentía juzgada y expuesta. Esta presión habría afectado su estado de ánimo y su relación con Kerem, haciéndola sentir insegura y desconfiada. Kerem, por su parte, habría intentado protegerla y apoyarla, pero la situación era difícil de manejar. Era como intentar contener una ola gigante con las manos. Además de estas razones principales, también se han mencionado otros factores que podrían haber contribuido a la ruptura de Kerem y Ande. Algunos hablan de diferencias en sus personalidades, que a pesar de la química en pantalla, no lograban conectar en la vida real. Otros de problemas de comunicación, la incapacidad de expresar sus sentimientos y necesidades de manera efectiva. E incluso de la influencia de terceras personas, quizás un exnovio reapareciendo en la vida de Ande, o una nueva conquista para Kerem. Sin embargo, estas razones son menos concretas y se basan más en especulaciones que en hechos reales. Son como sombras que se proyectan en la pared, difíciles de identificar con precisión. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas, y que rara vez existe una sola razón que explique una ruptura. Es como un rompecabezas con miles de piezas, donde cada una juega un papel importante. Lo más probable es que la separación de Kerem y Ande haya sido el resultado de una combinación de factores, incluyendo las diferencias en sus prioridades, la presión mediática, problemas de comunicación, diferencias de personalidad y quizás incluso la influencia de terceras personas. Ahora bien, volviendo a la bomba de la madre de Kerem, es crucial reiterar que toda esta información debe tomarse con cautela. No tenemos confirmación oficial de que la madre de Kerem haya hecho estas declaraciones, y es posible que algunas de las informaciones que circulan en los medios sean exageradas o incluso falsas. Los medios a menudo distorsionan la realidad para generar más clics y atención. Es importante no creer todo lo que leemos y escuchamos, y recordar que la verdad completa solo la conocen Kerem y Ande. Es su historia, y solo ellos pueden contarla completamente. A pesar de la incertidumbre, la supuesta revelación de la madre de Kerem nos da una idea de lo que podría haber sucedido detrás de las cámaras. Nos muestra que incluso en las relaciones más glamorosas y aparentemente perfectas, existen problemas y desafíos que pueden ser difíciles de superar. Nos recuerda que la fama y la fortuna no son garantía de felicidad, y que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación constante. Es un recordatorio de que todos somos humanos, incluso las estrellas de cine. Independientemente de las razones detrás de su ruptura, lo importante es que Kerem y Ande sigan adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos son talentosos y exitosos, y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Espero que puedan encontrar la felicidad y el amor en el futuro, ya sea juntos o por separado. Ese es el deseo de todo fan que realmente los aprecia. Y hablando de futuro, muchos fans aún guardan la esperanza de una posible reconciliación entre Kerem y Ande.
Si bien no hay indicios de que esto vaya a suceder, nunca se sabe lo que puede deparar el destino. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son comunes, y muchas parejas que se han separado vuelven a unirse después de un tiempo. Quizás en el futuro Kerem y Hande se den otra oportunidad. Solo el tiempo lo dirá. Es como una serie de televisión que ha sido cancelada, pero que los fans claman por una nueva temporada. Pero mientras tanto debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos separados. No debemos alimentar rumores ni especulaciones, y debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Debemos permitirles vivir sus vidas en paz y privacidad, sin juzgarlos ni presionarlos. Mostrar empatía y comprensión es fundamental. Ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado. Primero hablamos de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Luego nos adentramos en las supuestas revelaciones de la madre de Kerem sobre las razones detrás de la ruptura, incluyendo las diferencias en las prioridades de la pareja y la presión mediática. Finalmente recordamos la importancia de tomar esta información con cautela y de respetar la decisión de Kerem y Hande de seguir caminos separados. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante e informativo. Me encantaría saber sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Creen que la madre de Kerem realmente reveló estas cosas? ¿Qué piensan de las razones detrás de la ruptura? ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme de celebridades.